Sean todos bendecidos y bendecidas, mis amados hermanos y hermanas, en esta preciosa tarde del Señor. En este día quiero aprovechar en esta oportunidad que siempre tenemos para compartir con ustedes una palabra y un tiempo de oración. Hay una porción bíblica que estuve repasando y estudiando, internalizando, reflexionando sobre ella. Es una palabra que todos nosotros conocemos, que hemos escuchado, prédicas, enseñanzas. La hemos leído y estamos bastante familiarizados con ella porque son relatos de Jesús. Y específicamente hemos escuchado bastante de él, pero por alguna razón quise reflexionar sobre esta expresión que se encuentra en Lucas capítulo 24 y versículo 13 al 17. Es el diálogo que tienen estos personajes que presenta Lucas, que es el único que lo presenta con estos detalles, el único evangelio que lo presenta con estos detalles, pero hay unas expresiones que resaltaron a mi pensamiento, a mi espíritu, que me hicieron reflexionar sobre ella, y es la que te comparto hoy. Dice la palabra del Señor: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí. Esto es lo que quiero resaltar. Iban hablando entre sí. Y dice, lo que hablaban era de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, dice, sucedió que Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esa es de esta parte, de este evento que quiero resaltar y que el Espíritu Santo me llevó a reflexionar para mi propio entendimiento, crecimiento espiritual, y que yo les comparto a ustedes en esta preciosa tarde. La pregunta que resalta es, ¿cuáles son tus conversaciones en la actualidad? ¿Cuáles son las conversaciones que estamos teniendo en nuestra actualidad? Esa porción bíblica dice que ellos estaban hablando entre sí y comunicando y discutiendo entre sí sobre los eventos que habían ocurrido, o sea, que estaban ahí latente, que recientemente estaban ocurriendo. Dice el pasaje bíblico, y Jesús comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados, o sea, estaban tan ofuscados en sus propias conversaciones, en sus propias discusiones de los eventos recientes, que ni siquiera percibieron que Jesús se les unió en el camino. Incluso tuvo Jesús que de alguna manera interrumpir lo conversado para hacerles una pregunta. ¿Qué pláticas son estas que ustedes tienen entre vosotros? Y mire qué interesante la forma en que formula la pregunta, la palabra de Dios. ¿Qué conversación? O sea, presten atención a lo que ustedes están conversando sobre los eventos recientes, que el resultado que están teniendo es tristeza, agobio, desesperanza. Esto me obliga
a reflexionar. Nosotros que estamos mirando en retrospectiva la palabra y sabemos de qué estaban hablando ellos y sabemos los eventos que habían ocurrido y ya sabemos las intenciones de Jesús de llevarlos en esta conversación para mostrarle quién era. Pero es fácil mirarlo en retrospectiva y tener los hechos con los resultados finales. Yo lo que quiero es traer a mi presente, a tu presente, esta misma situación. ¿Qué conversaciones tú estás teniendo? ¿Qué conversaciones son las que te ocupan sobre los eventos que están ocurriendo hoy? La pregunta es, ¿qué pláticas estás teniendo con otros o contigo mismo internamente que te están trayendo como resultado agobio, ansiedad, tristeza o desesperanza? La pregunta es como si tuviera un eco desde el momento en que Jesús la pronunció hasta mi presente. Sandra Oyola, ¿qué conversaciones tú estás teniendo? Porque es interesante ver cómo Jesús se acerca y ni cuenta se dieron. Si Jesús se acercara a nuestras conversaciones hoy, ¿qué estamos conversando sobre los eventos presentes? Y sabemos que Él está presente. Si sabemos que Él está presente, ¿qué conversaciones estamos teniendo en nuestras redes sociales? ¿Qué conversaciones estamos teniendo a través de nuestras líneas telefónicas? ¿Qué conversaciones estamos teniendo en nuestras comunidades, en nuestra área laboral? ¿Qué conversaciones estamos teniendo que nos están alimentando tristeza o desesperanza? Número 1. Hay que sacar el foco de atención de esas conversaciones y pensamientos que nos están alterando, provocando desánimo, ira, preocupación, que hacen que nuestras decisiones partan de un punto de vista totalmente inadecuado. Esa lectura me lleva a reflexionar. Es más inteligente, no necesariamente más razonable, como dice el doctor Alonso Puig. Es más inteligente, no necesariamente razonable, llevar el foco de atención de esas conversaciones a la fuente correcta, serenar nuestro estado mental, emocional, espiritual. ¿En qué estamos poniendo atención? Número 2, porque cuando nuestro cerebro da significado a algo, nosotros lo vivimos como una absoluta realidad. ¿Qué estamos conversando que nuestro cerebro está interpretando como una realidad? Y compréndame, me doy a entender, mejor dicho, quiero darme a entender que probablemente lo que estamos conversando son eventos que estamos viviendo, son hechos reales, pero a la luz de las promesas de Dios, a la luz de lo que Dios ha dicho, a la luz de la fidelidad de Dios, ¿cuánto peso yo le estoy dando a mis conversaciones sobre los eventos reales que están produciendo tristeza, ansiedad, ira o preocupación versus cambiar ese foco de atención, que es una realidad que no ignoro porque soy parte de esta sociedad, soy parte de los eventos que están ocurriendo, pero entonces me reenfoco hacia lo que Dios, el eterno, el omnipotente, el omnisciente, el soberano, ha hablado, ha dicho, ha registrado, para yo entonces darle un significado diferente
a lo que mi cerebro está interpretando como incertidumbre, desesperanza y agobio, y apropiarme de esa palabra, de esa promesa eterna en Cristo Jesús, para darle el significado correcto. Por lo tanto, la palabra, lo que conversamos, es una forma de energía vital. Se ha podido fotografiar, y esto lo registra el doctor Alonso Puig, se ha podido fotografiar con tomografía de emisión de positrones cómo las personas que decidieron hablarse a sí misma de una manera más positiva, específicamente personas con trastornos psiquiátricos, consiguieron remodelar, o sea, remoldear físicamente su estructura cerebral. Y precisamente los circuitos que generaban esas enfermedades. Si eso es en la práctica de expresiones positivas, de conversaciones positivas, de gran motivación, de superación, cuánto más la palabra de Dios, que es vida y medicina al cuerpo, cuánto más las promesas eternas de un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. Número 4, según como nos hablamos a nosotros mismos, moldeamos nuestras emociones que cambian a la vez nuestras percepciones. Y eso está probado científicamente. Y qué interesante, porque ya la palabra nos había hablado de esto. Ya Dios nos había dado instrucciones sobre esto. Número 5, las palabras por sí solas activan los núcleos amigdalinos ahí en el cerebro. Pueden activar, por ejemplo, los núcleos del miedo, que transforman las hormonas y los procesos mentales. Científicos de Harvard, y quiero darte este detalle, han demostrado que cuando las personas consiguen reducir esa cacofonía interna, o sea, ese mal sonido, esas conversaciones negativas, esos monólogos que muchas veces tenemos en nuestro interior, que alimentan temores, que alimentan miedos, incertidumbre, ansiedad, ira, preocupación, esas cacofonías que no es otra cosa que mal sonido. Y cuando logramos silenciarlos y disciplinarnos en la reflexión, en la meditación de la palabra, está comprobado que las migrañas y el dolor de coronario, las condiciones coronarias, primeramente las migrañas, el dolor coronario se puede reducir a un 80%. Si la ciencia dice eso, mis amados, cuánto más veraz es la palabra de Dios, que nos muestra y nos revela. Por eso me llevó a reflexionar esa porción bíblica. ¿Qué son estas conversaciones que tienen entre ustedes? ¿Y por qué es tan triste? Entonces, ese pasaje bíblico trayéndolo a nuestra realidad. Es importante que entendamos que solemos confundir nuestros puntos de vista con la verdad. Y eso se transmite, la percepción va más allá de la razón. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando Él le dice, ¿qué conversaciones? Yo te invito a que reflexionemos en esta hermosa tarde de hoy, miércoles. ¿Qué conversaciones son las que estamos alimentando y que están trayendo como resultado miedos, temores, incertidumbre? ¿O a qué conversaciones le estoy prestando oído sobre los eventos actuales? Pero no se queda ahí.
La palabra dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Ese pasaje bíblico de Lucas no se queda en el evento de la conversación. Si continuamos leyendo, él dice, Jesús, que está preguntándole qué conversaciones son las que ustedes están teniendo. Y vuelvo y recalco, él se unió y ellos no lo vieron, no lo percibieron, sus ojos estaban velados. ¿Por qué? Porque cuando entramos en esas conversaciones negativas, nuestro entendimiento se bloquea, nuestra capacidad de análisis baja esa capacidad, perdemos la capacidad del análisis correcto, objetivo. Por lo tanto, no percibieron a Jesús. ¿Cuántas veces hemos entrado en conversaciones donde no percibimos que la presencia de Dios está ahí para consolarnos, para ayudarnos, pero estamos tan ofuscados en esa conversación, sea personal, sea a nivel de las redes sociales, sea en la pregunta aquí, mis amados, y es el tema de esta reflexión: ¿qué conversaciones estamos teniendo en la actualidad? Porque dice más adelante en ese pasaje, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y de manera gentil, bondadosa, misericordiosa, amorosa, y podemos añadirle otros adjetivos más, comenzó a repasarles desde Moisés, pasando por todos los profetas, y les declaraba en todas las escrituras lo que decía de él. Si me llevó a reflexionar la expresión qué conversaciones son las que tienen ustedes, más profundamente me llevó a reflexionar esta otra parte de esa porción bíblica. ¿Qué nos ha dicho Dios a través de la palabra? ¿Qué más tiene que mostrarnos Dios para que nosotros entendamos como iglesia que Él está presente en nuestras vidas, que Él es fiel, que todo lo que Él ha dicho se ha cumplido y todo lo que Él ha dicho que se ha de cumplir se cumplirá? ¿Qué más debe mostrar Él? Mire qué recorrido hizo Él desde Moisés, pasó por los profetas y le declaró todo lo que las escrituras decían acerca de Él. Tú y yo hoy tenemos la revelación completa, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios completa. Desde el principio hasta el final, ellos no tenían los eventos que habrían de ocurrir en nuestros tiempos, pero tú y yo los tenemos. Por lo tanto, ¿qué conversaciones son las que estamos teniendo que nos causan tristeza? ¿Estamos conversando la palabra? Porque como te dije ahorita, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, dice Proverbios 18:21. Por lo tanto, hablaré palabra de vida, no de muerte. Hablaré palabra de salud y no de enfermedad. Hablaré palabra de riqueza y no de pobreza. Hablaré palabra de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. La ciencia lo ha tenido que confirmar, pero nuestro Dios, el Dios de toda ciencia, de todo conocimiento, de toda revelación, el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, ya nos había instruido sobre ello. Entonces, la palabra dice, manantial de vida es la boca del justo. Hoy tú y yo estamos aquí para reflexionar qué conversaciones estamos teniendo y comenzar a modificar, a cambiar. Dice la palabra precisamente en Lucas 12, 11 al 12.
Cuando trajeron a la sinagoga, Jesús le dice a sus discípulos, cuando los traigan, porque ustedes van a ser perseguidos, pero cuando los traigan a las sinagogas y ante magistrados, autoridades, no se preocupen de cómo van a hablar o responder, porque yo les habré de decir por medio del Espíritu Santo, yo les diré, les enseñaré, les mostraré lo que deben decir. Entonces, mis amados, esa porción bíblica, ¿qué conversaciones tienen entre vosotros sobre los eventos que están ocurriendo? Pero si están siendo desafiados por las autoridades, pero si están siendo desafiados en este tiempo, tampoco se preocupen, porque yo les voy a enseñar lo que ustedes van a hablar, porque yo les voy a decir lo que ustedes van a responder y también les diré qué palabras son las que van a usar cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ya Él les había dado esas instrucciones. Tenía el derecho y Dios tiene todo el derecho y la prerrogativa en este tiempo de reclamarnos qué conversaciones tienen entre vosotros que les produce tristeza. ¿Y sabe qué? Así como Él les repasó desde Moisés, pasando por los profetas, todo el cumplimiento de lo que habría de ocurrir respecto a Él, hoy el Señor te dice, mi palabra les ha sido dada. La revelación de estos tiempos nos ha sido dada. Por lo tanto, nos emplaza a llevar una palabra de esperanza, a llevar una palabra de reconciliación, a llevar una palabra que traiga aliento, que muestre el camino de salvación, de redención, de perdón, de reconciliación, de comunión con Dios. Por lo tanto, mire qué lindo cuando el Espíritu Santo guió a Pedro cuando fue confrontado por los gobernantes de su tiempo. Dice en Hechos capítulo 4 que aconteció al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ancianos, escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Dice todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y pusieron a Pedro y aquellos discípulos al frente de ellos y les preguntaron con qué potestad, con qué nombre tú estás haciendo estas cosas. Pero dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, y por ahí comenzó a disertar hasta que finalmente les dijo, les respondió, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes. O sea, alinearnos a callar lo que hemos recibido de Dios, la encomienda que Dios nos ha dado. Porque dijo Pedro, porque no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esas deben ser nuestras conversaciones. Esas deben ser, mis amados hermanos, lo que estemos compartiendo a través de las redes, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios es capaz de hacer, lo que dice su palabra. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, dejen que la palabra hablada de Cristo more dentro de ustedes, en su corazón, en su mente, impregnando cada aspecto de su ser, mientras enseñan cosas espirituales y se amonestan y se entrenan con toda sabiduría, cantando salmos, himnos, canciones espirituales con agradecimiento a Dios en sus corazones. Esas deben ser nuestras conversaciones. Esos deben ser nuestros temas hoy. Que si Jesús presta atención a lo que estamos conversando, sea lo que dice su palabra. Si Jesús camina con nosotros y escucha
escucha nuestras conversaciones por teléfono y presta atención a nuestras conversaciones en el ámbito laboral y prestar atención a nuestras conversaciones en las redes sociales, Él pueda ver que estamos siendo proactivos a su palabra, que estamos hablando palabra de vida y no de muerte. Que Él encuentre que estamos hablando palabra de salud y no de enfermedad, que estamos hablando palabras de riqueza y no de pobreza, que nos encuentre hablando palabras de bendición y no de maldición, que entendamos que en nuestra boca se está operando un milagro en lo que yo declaro, en lo que yo hablo, en mis conversaciones. Por lo tanto, mis amados hermanos, reflexionemos qué conversaciones estamos teniendo en la actualidad. Oremos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor amado, es como un espejo, nos obliga a mirarnos. Y siempre, Señor amado, cuando nos obliga a mirarnos guiados por tu Espíritu, toda corrección, toda afirmación, toda exhortación, todo proceso disciplinario viene fundamentado en tu amor profundo por nosotros. Viene con una respuesta de esperanza, de restauración, de crecimiento espiritual, de reflexión, de meditación, de cambio y de transformación. Así lo creo, Señor amado. Por lo tanto, esta palabra, Señor, nos obliga a reflexionar, a reevaluar nuestras conversaciones, a medir resultado de lo que estamos conversando. Esta palabra nos lleva a la meditación, Señor amado, para reevaluar todas aquellas conversaciones que estamos teniendo, porque tú todo lo ves, tú todo lo sabes, Señor amado. Tú estás presente en nuestras vidas. Si lo conversado produce tristeza, desesperanza, agobio, Señor, agotamiento espiritual, emocional, mental y físico, pues entonces no proviene de ti. Y en esta hora, Señor amado, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos corrija, nos enseñe, nos afirme para recapitular todas estas cosas, repasar todas estas cosas, Señor, y afirmarnos en tu palabra, retomar tu palabra que es luz en nuestro camino. Es tu palabra la que es medicina en nuestro cuerpo. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que renueves las fuerzas de mis hermanos. Te pido, Espíritu Santo, que vivifique sus cuerpos. Te pido, Espíritu Santo, que nuevamente los guíes de manera interna a ser reflexivos, que meditemos, Señor amado. Aún nuestras oraciones sean reevaluadas en el contenido de lo que hablamos contigo también, Señor. Tu presencia es real en nuestras vidas, en todo momento, Señor. Por lo tanto, guíanos a hablar palabra de vida, guíanos a hablar palabra de salud, palabra de prosperidad, Señor amado, esa prosperidad que viene de ti, que no nos daña, que podamos hablar palabra de bendición, que podemos hablar palabra de restauración, de esperanza, de gozo, de fortaleza en este tiempo. En tus manos estamos, Señor, en ti confiamos, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Evalúa en esta preciosa tarde qué conversaciones estamos teniendo en la actualidad.